El Club de los 21. Érase una vez, en el invierno del año 1902 en Londres, Inglaterra. Comenzó a hacerse popular un juego que fue creciendo poco a poco al grado de convertirse en un fenómeno de esa época, nada habitual pero muy recurrido entre los jóvenes. El juego consistía en escoger al azar a una persona aleatoriamente pero que fuera conocida por los grupos sociales más reconocidos del momento para que el efecto fuera mayor. Entre más conocido fuese este personaje, mayor impacto tendría la hazaña, y por tanto más popular el autor, aunque en la mayoría de los casos eran anónimos los autores, pues el juego consistía en quitarle la vida a la persona seleccionada. Un grupo de jóvenes se reunían clandestinamente y proponían varios nombres, después al azar seleccionaban al afortunado y posteriormente, dependiendo de la posición social de la víctima y de qué tan complejo sería asesinarla, fijaban un plazo en la que esta persona debería de morir. Lo interesante del juego es que había mucha plata de por medio, ya que quien resultara ser el afortunado victimario ganaría un dote bastante generoso, el cual deberían de pagar todos los involucrados. La noche del 19 de diciembre, una familia de la alta alcurnia estaba festejando el 17 cumpleaños de Ronald, un adolescente hijo de un prominente matrimonio londinense, dueños de una aseguradora de bienes y raíces de muy alto prestigio de aquel entonces. La familia estaba disfrutando de buena música y buena comida en un restaurante muy elegante de la alta sociedad ubicado en Fleet Street. El tiempo estaba transcurriendo sin problema alguno y todos los presentes estaban muy contentos festejando, pero el joven Ronald se había pasado toda la noche deleitando su pupila con el exuberante cuerpo de la joven acompañante del capitán de la policía del condado, Gregor M. C. Crine, el cual era más que evidente que su acompañante no era su esposa, ya que el capitán solía de salir a eventos acompañado de damiselas mucho más jóvenes que él, y tenían oficios poco convencionales que las personas decentes mal veían la forma de ganarse la vida, pero siendo el capitán el que las llevaba del brazo a lugares públicos, aunque la gente hubiera visto a estas damas en otros lugares y bajo otras circunstancias, preferían hacer caso omiso de estos recuerdos y saludarlas como la madame en turno del capitán. La chica era exquisita en todo aspecto físico, con el rostro más perfecto y despampanante que el joven haya visto, ojos grises y seductores, de tez blanca y cabello rojizo, y que había sido la desafortunada ganadora en el sorteo de selección. Debido a esto último era imposible que Ronald no volteara de verla, hasta que en uno de sus atrevidas miradas la chica lo pilló observándola, a lo que Ronald muy apenado volteó la cabeza hacia otro lugar avergonzado de su acto. La chica, evidentemente mayor que él unos 4 años, le causó mucha gracia haber pillado al joven y comenzó a abusar de sus encantos para avergonzarlo cada que lo pillase, una y otra vez se reía por lo bajo cada que lo sorprendía e inclusive haciéndose de muchas artimañas para obligarlo a que volteara de verla, se inclinaba discretamente cuidando que los demás comensales no la observaran para que el chico pudiera ver su escote lo mejor posible, se levantaba el vestido largo hasta la altura de su ropa interior para dejar al descubierto todo el exquisito panorama al chico. Por un largo rato Ronald comprendió que estaba jugando con él, pero tenía que aprovechar la oportunidad. Para lograr su objetivo tenía que seguirle el juego. Era ahora él, el que le hacía señas para convencerla de verla en el balcón de la planta alta del restaurante, lejos de las miradas de los conocidos en la fiesta, y poder abordarla mejor, pero ella divertida le hacía señas de que lo olvidara, que era un niño, pero él insistía, ya que aunque los labios de la chica le decían que lo olvidara, las insinuaciones físicas que le hacía decían lo contrario. En una de sus múltiples demostraciones dejó al descubierto por completo uno de sus senos, causando en el chico, le hacía una y otra vez señas de que la quería ver en el balcón hasta el punto en el que a base de señas la obligara a ir, a lo que ella parecía interesada, quizá el hecho del dominio la excitaba y accedió a ir al balcón. Una vez en el balcón él hizo uso de todos sus recursos verbales para tratar de impresionarla, pero ella era toda una mujer de mundo y difícilmente algo que hiciera el adolescente lograría impresionarla. Se reía por lo bajo al ver los intentos del chico por tratar de impresionarla, sabía perfectamente que lo que el joven buscaba era llevársela a la cama gratuitamente, y a decir verdad le estaba dando una oportunidad.
Pasando una media hora de haber estado conversando sin haber logrado nada, el chico se veía muy nervioso desde que habían comenzado la plática, volteaba constantemente hacia adentro del restaurante en busca de que nadie los estuviera observando. La chica, un tanto aburrida, decidió irse del lugar. Bueno, bebé, se hace tarde y el capitán ya debe de estar buscándome. Suerte, cariño, le dijo ella con voz seductora mientras le pasaba su dedo índice por los labios y con la mirada fija en sus ojos. Se dio la vuelta y contoneándose se iba alejando del balcón solitario, pero el chico la tomó por la muñeca. No te vayas. Dime qué quieres, lo que sea, le dijo el muchacho ya un poco desesperado por no conseguir lo que tanto ansiaba. Ay, cariño, ¿sabes cuánto me paga el capitán? Ni juntando todas tus mesadas podrías igualarlo, le dijo ella con una sonrisa enigmática. No te vayas. Déjame mostrarte algo, le dijo el chico ahora claramente agitado y casi sudando. Ella se dio cuenta de que el chico estaba desesperado y por la agitación muy ansioso. Esto la excitó un poco y accedió. A ver, ¿qué me vas a mostrar? Le dijo ella ya un poco excitada por ver al chico tan acelerado. Mira, aquí en el balcón, le dijo mientras la conducía tomándola por la cintura. Ella se dejó conducir hasta que quedaron recargados sobre el balcón. Cierra los ojos, le dijo el chico ya demasiado nervioso. Ella obedeció con una sonrisa coqueta esperando a que la besara. Ese era el momento, ya no podía dar marcha atrás. Tras unos segundos de completo silencio, Ronald tomó aire y se dijo a sí mismo. Es ahora o nunca. Puso sus manos sobre los senos de la joven suavemente y posterior a esto con un movimiento fuerte pero certero la arrojó por el balcón, viéndola como caía tras un grito ahogado que se enmudeció después de que el cráneo se estrellara violentamente contra el concreto. El chico mucho antes de lo anterior ya se había esfumado del lugar. En cuestión de menos de un minuto el chico se encontraba en el baño del restaurante mojándose el rostro y tomando aire. Sabía que en cualquier momento la noticia invadiría todo el restaurante. Todo había sido perfecto, nadie había visto nada, y nadie sospecharía del hijo de John Von Ackhen. Esperó unos minutos después de que escuchó un grito desesperado de una mujer y después salió del baño completamente desentendido de qué era lo que estaba pasando. La madre del chico comenzó a gritar su nombre en todo el tumulto de la gente. Ronald. Hijo. ¿Dónde estás? Gritaba su madre asustada por lo que estaba pasando. Por acá, madre. Contestó el chico levantando la mano para que pudiera verle. La madre corrió hacia él y lo abrazó, con cara de terror. ¿Qué pasó, madre? Preguntó confundido. Es Jamilet, la chica con la que venía el capitán, está muerta, dijo la madre muy asustada sin soltar a su hijo. ¿Pero qué pasó? Preguntaba el chico confundido de la situación. En ese momento llegó el padre al encuentro de su familia, y abrazó a ambos. Esperen aquí un momento, parece ser que la chica se suicidó, dijo el padre un poco nervioso. ¿Qué? Preguntó el adolescente muy confundido. Una mujer en la calle comenzó a gritar y cuando algunos de los comensales se asomaron por el balcón la vieron muerta en el piso. Nadie vio nada extraño, aparentemente la chica estaba sola en el balcón, es por eso que el capitán comenta que fue un suicidio. Evidentemente el capitán de la policía no iba a exponer su reputación ni su matrimonio ya que las investigaciones arrojarían, ¿qué hacía una mujer de esa alcurnia en esa fiesta? Así que el capitán prefirió omitir algunos detalles en las investigaciones. Una vez que se les tomó la declaración a todos los comensales y testigos, el capitán pidió a todos sus conocidos que no comentaran que la mujer era su acompañante, y convenció a todo el mundo de que había sido un suicidio. En teoría nadie iba a hacer ninguna reclamación ya que la chica no tenía familiares, y al cabo de un par de meses podría darle carpetazo al caso. No era la primera vez que pasaba por situaciones complicadas con estas chicas. En una ocasión a una de sus mujeres le había dado un paro cardíaco mientras le hacía el amor, se deshizo del cuerpo y con un par de telegramas cerró el caso en menos de un mes.
Unos meses más tarde una mujer llegó reclamando el cuerpo alegando que era su madre, pero el capitán la regresó de vuelta a su pueblo muy satisfecha y obteniendo su silencio con una suma de dinero nada despreciable. El capitán, debido a todos sus amigos empresarios, gozaba de una muy buena posición económica. Si por algo quería la ciudad al capitán era por su enorme corazón caritativo. El capitán invitó a los comensales a que se retiraran a sus hogares tranquilizándolos de que él se encargaría de todo. Ronald se tranquilizó, pues conocía su forma de ser del capitán y cuando el capitán decía cosas así todo estaba bien, había sido el plan perfecto y lo mejor de todo era que le aguardaban 20.000 libras esterlinas. Mientras iban saliendo del restaurante un sujeto completamente desconocido para Ronald se le quedó mirando con una sonrisa. Cuando Ronald se le quedó viendo el sujeto soltó una carcajada ahogada y lo señaló moviendo los labios. Ronald se paralizó por completo y se palideció puesto que pudo leer los labios del sujeto en cuestión que decía: «Tú fuiste». El chico se apartó de sus padres cuidadosamente y se aproximó al desconocido. «¿Qué dices?», le preguntó notablemente nervioso el chico. «Si no me hubieras entendido, no hubieras venido», le contestó el desconocido al joven con una sonrisa en el rostro. «De acuerdo, ¿a qué te refieres con que yo fui?», preguntó un poco molesto el chico. «Insisto, jovencito, si no supieras a qué me refiero no te hubieses acercado a mí», le contestó divertido de ser dueño de la situación el desconocido. «Vete al diablo», le dijo Ronald mientras se disponía a retirarse junto a sus padres. «Esto lo tiene que saber el jefe», agregó el desconocido mientras Ronald se daba la vuelta para encararlo nuevamente. «Basta. ¿De qué se trata todo esto?», dijo Ronald muy nervioso. «Mira, mi joven amigo, los dos sabemos de qué trata todo esto. Insisto nuevamente, si no fuese así, no estaríamos conversando en estos momentos. Si gustas te invito a que vayamos a otro lugar a conversar, de hecho si lo crees conveniente y para tu comodidad pueden estar presentes tus padres». «No. Ellos no tienen nada que ver en esto», agregó el joven ya molesto por la situación y muy nervioso. A lo lejos su madre se dio cuenta de que su hijo hablaba con un extraño y se acercó a ver qué era de lo que estaban hablando. «¿Qué pasa, hijo? ¿Y tu amigo es?», dijo la madre desconfiada del extraño. «Oh, permítame presentarme, señora. Mi nombre es Alan Ardak, soy periodista en The Times». «Maldita sea», pensó el chico, «es periodista, oh, mucho gusto, señor Ardak. Y dígame de dónde conoce a mi hijo, nunca lo había visto y mi hijo no tiene conocidos en la prensa», comentó la madre sin quitar el tono de desconfianza. «Ha ido como becario al colegio, dijo el chico sin poder terminar la frase ya que Alan lo interrumpió. «Soy asesor, y nada más fui una vez para platicar con el director, solo estoy de paso en Inglaterra por un par de meses y regreso a mi hogar en Washington», dijo Alan mientras le ponía una mano sobre el hombro a Ronald. ¿Y en tan poco tiempo se hicieron amigos? ¿No le parece algo raro, señor Ardak?», agregó la madre haciéndole ver que no dejaba de desconfiar. «Bueno, la verdad es que su hijo y yo tenemos un secreto, y que en este momento le comentaba que tal vez sería prudente que involucrara a sus padres en este asunto, ya que él aún es muy joven para poder manejarse solo y más aún siendo un poco delicado el asunto», dijo muy tranquilo Alan. «¿Y qué clase de secreto es?», le preguntó a Ronald su madre mientras lo volteaba a ver. En ese momento se acercó el padre del chico. «El capitán dice que ya tiene todo bajo control, que no nos preocupemos más por el asunto y que nos retiremos. La verdad es que me siento un poco exhausto y me gustaría tomar un baño», dijo el padre con la corbata suelta y con cara de fatiga. «Buenas noches, señor», le dijo Alan al padre mientras le estiraba la mano. «Buenas noches», le contestó el padre dándole la mano y haciéndole el gesto de que no sabía quién era. «Oh, disculpe, mi nombre es Alan Ardak», le contestó el joven. «Mucho gusto, señor Ardak, si nos disculpa nos tenemos que retirar». «Oh. Sí, lo entiendo, no tenga cuidado.
Espero que tengas oportunidad de platicar con tus padres y nos podamos ver mañana, voy a estar algo ocupado el lunes y miércoles. Espero tu pronta respuesta, y no tardes, las oportunidades solo llegan una sola vez. Te dejo mi tarjeta. Que pasen una excelente noche, señores, dijo Alan mientras hacía una reverencia para despedirse. Una vez en casa, la madre le preguntó a su hijo. Bueno, ya estamos en casa. Ahora sí, cuéntame, ¿qué secreto hay entre tú y el señor Ardak? El chico se vio aterrorizado por la pregunta de su madre y en ese momento intervino el padre. ¿De qué secreto hablan? Preguntó el padre mientras dejaba la corbata en una mesita. El chico se vio demasiado presionado y parecía que se iba a desvanecer, tal vez lo mejor era hablar con la verdad y que sus padres le ayudaran a salir del problema, él solo no iba a poder negociar con Alan, y aunque así lo fuera era demasiado riesgo, por lo que decidió confesarles a sus padres toda la verdad. Cuando terminó de contarles todo a sus padres, su madre se soltó a llorar, su padre se dejó caer hacia atrás en un sillón cerca de la chimenea muy preocupado. En teoría la noticia de primera instancia había dejado fríos a los padres del chico, pero el saber la cantidad de dinero que había de por medio los ponía en una situación muy complicada, ya que en ese momento la familia estaba pasando por una situación económica fuerte y la recompensa por la hazaña del chico era suficiente para cubrir todas las deudas, inclusive el chico también había confesado que lo había hecho por esta razón. La ética del padre estaba por los suelos. Por una parte era completamente reprobable la acción de su hijo, pero por otro lado 20.000 libras esterlinas eran la solución a tantos problemas que tenían. La última decisión desesperada que habían tomado había sido hipotecar la casa que con tanto trabajo habían conseguido después de casi 8 largos años. Era muy complicada la decisión y más aún cuando el chico había confesado que lo había hecho con toda la intención de ayudar a la economía de sus padres. Después de haber pensado por un largo rato, el padre emitió su veredicto de qué decisión se tomaría. Es completamente atroz lo que hiciste, pero tu honestidad me devuelve la fe que tengo en ti. Los problemas no se resuelven así, Ronald. ¿Y a todo lo anterior, qué papel juega el señor Ardak en esto? Preguntó el padre aún sin saber qué decisiones tomaría. Él me vio, contestó el adolescente con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas. ¿Qué? La expresión del padre era de entre terror, desesperación y cuanti más sentimientos. La situación se había volcado de difícil a crítica, y más sin siendo que Alan era periodista. Vamos a tener que negociar con el señor Ardak para llegar a algún acuerdo con él y que esto no se salga de control. A la mañana siguiente el padre y el hijo fueron a las oficinas del The Times a buscar a Alan. Él alcanzó a verlos desde el otro lado de la oficina y se apresuró a interceptarlos para que no dieran un paso dentro de las oficinas, haciéndoles una seña de que se salieran y afuera los interceptaría. Pasó junto a ellos y sin voltear a verlos como a escondidas le murmuró al oído al señor Von Aggen. Los veo en el Café Rocha junto al paradero en 5 minutos. El señor Von Aggen no hizo preguntas y obedeció las indicaciones de Alan y al cabo de 5 minutos exactamente, ni uno más, ni uno menos, se encontraron en el café. Alan se apresuró a estrechar la mano del padre. Buenas tardes, señor. Disculpe tanto misterio, pero aún no sabemos tanto el uno como del otro nuestros antecedentes y la verdad es que como periodista he aprendido que la incogniticidad y discreción son clave maestra del éxito de mi profesión. El padre del chico hizo una cara de asombro sin ruido alguno, pues de alguna manera en ese momento nadie era más dueño de la situación que Alan Ardak. Me imagino que ya tuvo oportunidad de hablar con su hijo y que ya sabe qué nos trae aquí. Preguntó un tanto irónico Alan. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó exaltado por el nerviosismo el padre pero sin levantar la voz. ¿Qué me ofrece? No soy un hombre ambicioso, pero estará de acuerdo que tampoco me voy a permitir dejar escapar esta oportunidad. Me tomé la libertad de investigar quién es usted y la alcurnia a la que pertenece, así que lo voy a dejar a su criterio. Pero por favor sea generoso. Alan hablaba fluidamente y muy sereno, completamente dueño de la situación.
Sé que le va a parecer algo extraño lo que le voy a decir, pero, independientemente de mi posición social y de mi nombre, en este momento no poseo la solvencia necesaria para poder ser tan generoso, le dijo el padre muy nervioso y cabizbajo. Me lo imaginaba. Sabía que de alguna manera u otra pondría peros. Trate de hacer un esfuerzo, recuerde que estamos hablando de la libertad de su hijo, agregó Alan. Menos 2000 libras esterlinas, dijo el padre sin titubear contundentemente. Lo ve. No suena nada mal. Pero seamos sinceros, aunque no pongo en tela de juicio su honorabilidad, y aunque no está nada mal su ofrecimiento, francamente yo esperaba más del señor John von Ackhen. Póngase un momento en mis zapatos y dígame si me creería el farol de que está pasando por una mala racha cuando yo estuve en la fiesta de la noche de anoche. Ponga más empeño, le dijo Alana al padre mientras encendía un cigarrillo. ¿Cómo puede desconfiar de mi honestidad? ¿Qué clase de hombre cree que soy? Comentó molesto el señor von Ackhen, evitando levantar la voz para no llamar la atención. Su honorabilidad está sobre la mesa, señor von Ackhen. Los actos de su hijo así lo indican, creo que en este momento lo último que nos debe de preocupar a los dos es nuestra moral. Además, en el último de los casos, no tengo ninguna necesidad de estar aquí, y si me lo permite se acaba de terminar nuestra conversación, finalizó Alan haciendo el gesto de que se levantaría de la mesa, pero el padre del muchacho lo detuvo haciéndole otra oferta. Menos 4000, dijo el padre claramente desesperado. Menos 10.000, dijo enseguida el periodista sin sentarse a la mesa. Menos 5000 es todo lo que tengo. La verdad es que la libertad de mi hijo no tiene precio y estaría dispuesto a dar lo que fuera para que no le pasara nada malo. De hecho, si gusta, lo más que le puedo ofrecer son las escrituras de mi hogar, que por cierto está hipotecado, dijo el padre con la voz quebrada y realmente convincente. Su rostro reflejaba que realmente estaba hablando con la verdad. Además, Alan no pretendía invertir tantos recursos ni tanto tiempo a esto, lo único que quería era obtener lo más que pudiera y después de esto regresar a Washington lo antes posible y olvidarse por completo de la situación. Con las 2000 libras esterlinas se había conformado. De acuerdo, señor von Ackhen, lo creo un hombre de palabra. ¿Qué prosigue? Preguntó el periodista mientras tomaba asiento de nuevo. El padre, tras la plática que había tenido con su hijo, sabía que la recompensa que le aguardaba sería cobrada esa misma noche, por lo que pactó con Alan que el dinero se lo entregarían a la mañana siguiente por la tarde. Alan accedió. Al día siguiente en el mismo café se reunieron. El señor von Ackhen y su hijo traían consigo un maletín de piel color negro muy discreto de mano, lo colocaron debajo de la mesa y unos minutos después entró al café Alan Ardat, que tomó asiento junto a ellos. Buenas tardes, señor von Ackhen, saludó Alan al padre que se hallaba sentado junto a su unigénito. ¿Cómo va a garantizarme su silencio? Preguntó sin vacilar el señor von Ackhen. ¿Trae consigo mi acometida? Preguntó de la misma manera Alan. Debajo de la mesa está un maletín, dijo el padre mientras le hacía un gesto al periodista indicando debajo la ubicación del maletín. Alan bajó la mirada y pudo ver el maletín y asintiendo con la cabeza tomó asiento. De su cartera sacó un folder, un sello, un trozo de cera y una caja de cerillas, colocando todo sobre la mesa discretamente. Como sabía que esto se podría suscitar, vine preparado para la situación. Como podrá usted saber, en el medio que me desenvuelvo tengo conocidos y recursos que me dan ciertas facultades, así que me permití redactar un documento en el cual relato este pacto que estamos conviniendo, en que se menciona todo lo ocurrido sin omitir detalle, obviamente incluyendo las acciones de su hijo, pero de la misma forma estoy aceptando que eso me convierte en cómplice, ya que al ser testigo de los hechos y haber guardado silencio por la módica cantidad convenida, no me inhibe de ninguna responsabilidad. Por lo que si yo rompiera nuestro acuerdo, usted podrá hacer uso de este documento para implicarme. De la misma forma también se menciona que este documento no podrá tener validez para cualquier otro efecto y tendrá una vigencia de 6 años, tiempo suficiente en el que si no se encuentran culpables en el caso se cierra por completo. Dicho lo anterior, el documento densa ser efectivo en el plazo antes mencionado.
Yo me quedaré una copia para que las dos partes quedemos protegidas. ¿Qué le parece?, dijo el periodista dejando el papel sobre la mesa por si el señor Von Aggen quería examinarlo. El padre tomó el documento para examinarlo más a detalle. Al parecer todo estaba en orden salvo un pequeño detalle: el documento no expresaba la cantidad pactada. Veo todo en orden, señor Ardak. Como sabrá, dentro del giro de bienes y raíces yo también conozco los procedimientos y estoy de acuerdo con el trato que me propone. Sin embargo, creo que lo va a tener que redactar de nuevo ya que equivocó la cifra, agregó el padre mientras le mostraba el sitio en donde se encontraba el número erróneo. Oh, lo lamento, señor. Omití comentarle algo. La cantidad que ve reflejada ahí no está errónea. En el transcurso de nuestra última cita al día de hoy, me tomé la libertad de investigar los motivos que orillaron a su hijo a hacer lo que hizo. Como lo comenté en un principio, creo que no podemos hablar de moral en estas circunstancias ya que de las dos partes no estamos siendo hombres de escrúpulos, y en su caso habría que agregar deshonestidad. Siendo franco, no creo que el hecho de que usted esté haciendo directamente este trato conmigo y no su hijo que fue el autor de los hechos, me viene a la mente que usted fue un tanto deshonesto, comentó Alan después de dejar suavemente una taza de café caliente sobre la mesa. ¿De qué está hablando?, preguntó nervioso el padre del adolescente. Señor Von Aggen, puedo tolerar muchas acciones, inclusive cuando estábamos negociando en un principio pretendía conformarme con mucho menos de lo que me ofreció en un principio. Pero soy periodista, señor. Mi trabajo se basa en la investigación y me tomé la libertad de investigar qué motivos orillaron a su muchacho a hacer lo que hizo, comentó Alan mientras el muchacho palidecía al escuchar lo que estaba diciendo. Es mucho dinero, amiguito, como para que no lo quieras compartir, dijo Alan mientras miraba al muchacho. Son 3 involucrados si contamos que su esposa a estas alturas debe de saberlo, agregó Alan. Pero es demasiado. Es todo. Es usted un canalla, dijo el padre del chico muy enfurecido pero cuidando siempre el volumen de su voz. Recuerde, señor Von Aggen, no venimos a cuestionar nuestra moral, sino a negociar. Pero si no tiene nada que agregar, dijo Alan mientras recogía sus objetos de la mesa. Espere, dijo el señor Von Aggen. Tomó asiento el periodista. De acuerdo, de alguna manera ese dinero no nos pertenece y por la cantidad que fuera no voy a exponer a mi hijo. Espere aquí, iré por el resto, dijo el padre del chico. Media hora después Alan ya iba por la tercera taza de café mientras esperaba a los Von Aggen, le dio una calada profunda a su cigarrillo mientras veía por la ventana del café ver pasar a una chica muy linda que le recordó a su esposa que le esperaba en Washington. Ya tenía planes para el dote que recibiría, pues su bebé en camino ya tenía asegurada gran parte de su niñez. Entraron por la puerta el señor Von Aggen y su hijo con un maletín más grande que el anterior y se sentaron junto a él. Ahí está todo. ¿Gusta ir a otro lado para que lo cuente?, preguntó el padre urgido de que terminara la pesadilla. No se preocupe, el contrato que vamos a firmar me da garantía de que la cantidad está completa, dijo Alan después de darle una calada a su cigarrillo. Firmaron ambos el convenio y lo lacraron con sus respectivos sellos. Posterior a esto, Alan tomó el maletín y se levantó de la mesa. Quisiera decirle que fue un placer, señor, pero no me gustaría ofenderlo. De la misma forma no le digo hasta pronto ni lo contrario, culminó Alan tras estrechar la mano del señor Von Aggen y después salió del lugar. Alan no pretendía quedarse ni un solo minuto más en Londres, pues le causaba un poco de nervios permanecer cerca de los Von Aggen, a lo que se dirigió lo más rápido posible al embarcadero con la intención de comprar un boleto para regresar a su hogar de inmediato. Mientras cruzaba la esquina sintió un piquete en la nuca, un segundo después soltando el maletín cayó al piso mientras una mancha de sangre se iba formando a su alrededor. Una flecha de ballesta sin saber el origen exacto había atravesado su garganta desangrándolo. Inmediatamente se empezó a aglomerar la gente a su alrededor aterrorizada por la escena. Una mujer de entre la multitud se acercó y discretamente metió la mano al bolsillo del pantalón del cadáver y extrajo un sobre que guardó cuidadosamente, y sin que nadie se percatara se retiró del lugar.
Minutos más tarde los policías ya tenían acordonada la zona. Fue entonces cuando llegó el capitán de la policía a la escena del crimen. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó el capitán Gregor M.C. Crane, mientras veía el cadáver del periodista en el piso cubierto con una sábana. Una flecha de ballesta, capitán, pero no sabemos de dónde vino, respondió Ryan Banks, su brazo derecho del capitán. Ryan le dio el maletín que traía consigo el periodista caído. ¿Qué es esto?, preguntó el capitán. Estaba cerca del cadáver cuando llegamos, respondió Ryan. El capitán abrió el maletín para ver su contenido y se sorprendió al ver lo que contenía. Son 21.000 libras esterlinas, señor, comentó tras su asombro Ryan. ¿21.000? ¿No eran 20.000? Preguntó el capitán. En realidad en el maletín había 20.000, señor, pero en su cartera de mano traía 1.000 en suelto y me tomé la libertad de poner todo en el mismo lugar para evitar que se extraviaran, dijo orgulloso de su acción Ryan. Muy bien, dijo el capitán mientras le daba una palmadita en el hombro. Encárgate de todo esto, por favor, y manténme informado, finalizó el capitán mientras se retiraba con el maletín en la mano. Sí, señor, contestó Ryan. Unas 2 horas más tarde, después de todo lo sucedido, el joven Von Aggen estaba atizando la hoguera de la chimenea de su hogar, mientras su padre estaba desarmando una vieja ballesta y colocándola de nuevo en su estuche, en el cual había pasado mucho tiempo desde la última vez que se usó. Su penúltima víctima, un ciervo que fue la cena de fin de año hace 21 años. 12.000, es menos pero sirven, dijo la madre mientras colocaba el último billete sobre la pequeña columna que formaban los demás billetes. No quiero quedarme con secretos para ustedes, padres, dijo el chico mientras continuaba atizando el fuego. Los padres del chico voltearon a verlo. Yo propuse que fuera el señor Ardak, dijo el chico mientras corría una lágrima solitaria por su rostro. Olvidemos toda esta locura, finalizó el padre mientras ponía una mano sobre su hombro. Al otro lado de la ciudad, Ryan Banks se sentó en su sofá con una taza de café caliente y subió los pies en un banquito. Su esposa se sentó a su lado. ¿Te imaginas lo que haríamos con tanto dinero?, le preguntó su esposa. Es demasiado, respondió Ryan. Le vino a la mente un recuerdo, un detalle que no se había percatado. ¿Cómo supo que eran 20.000? Fin, ¿por qué se llama el Club de los 21?